bien, hermanos, les invito de inmediato a que puedan acompañarme con una oración. Padre, en esta hora nosotros queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos reflexionar, Señor, en lo bueno que tú eres, lo bueno que has sido con nosotros y cómo tú esto nos lo enseñas a través de tu santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la vida que nos has dado, un año más de vida, pero sobre todo te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca nos ha dejado, nunca nos ha faltado. Ella siempre ha sido la que nos ha alimentado durante estos 9 años y hoy deseamos también que siga haciéndolo. Suplicamos, Señor, que tú nos hables a través de ella y que podamos nosotros, Señor, al ver tu amor y misericordia, podamos sentir, Señor, gratitud, alegría y gozo, porque el Dios de la Biblia es nuestro Dios y hoy te celebramos, rendimos honor a ti, porque tú eres, Señor, que nos ha cuidado y preservado hasta esta hora. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que por favor no cierren sus Biblias, sino que al contrario, ustedes puedan tener allí este Salmo 107, que es el salmo en el que vamos a reflexionar hoy día. Sé que es un salmo extenso, le pedí al presbítero Daniel que lo leyera completo. Sé que quizás hay muchas cosas que pasaron por alto, no voy a entrar yo en muchos detalles. Sé que no tenemos el tiempo, no obstante, eso no significa que mi sermón va a ser más breve que en otras ocasiones. Pero sí les pido, por favor, que tengan el salmo ahí abierto, porque este salmo es muy significativo para nosotros el día de hoy. Y si ustedes me siguen, este salmo también va a ser muy edificante para ustedes, porque es un salmo muy fácil también de poder entender, de poder leer, observar. Nuestro deseo hoy es poder pensar un poco acerca de la gratitud, de llenar nuestro corazón no con sentimientos bonitos simplemente del recuerdo, los cuales hay muchos, y ustedes van a poder ver más adelante en un video que tenemos ahí preparado. Pero lo que queremos es llenar nuestro corazón de gratitud por aquel que verdaderamente lo vale y quien realmente vale que nosotros sintamos gratitud y regocijo es nuestro Señor. El Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el verdadero pastor, el que ha reunido este rebaño para su gloria y que nos ha llamado para que podamos hoy día estar en este lugar. Pero al pensar en gratitud, no sé qué viene a tu mente. ¿Qué es la gratitud? ¿Es un sentimiento? ¿Es una acción? ¿Es una decisión? ¿Qué es la gratitud? ¿Es tal vez algún gesto? ¿Cómo definirías tu gratitud? Quizás podríamos usar todas estas palabras y unirlas y decir, sí, claro, todo lo anterior, todas esas cosas. Significa acción, un sentimiento, amor, una conmoción por lo que podemos hoy día experimentar gracias al cuidado de Dios, su ayuda, su bendición. Un autor decía de que la gratitud es como un regalo que envuelves, pero que si tú no entregas, no estás expresando verdaderamente lo que es la gratitud, porque la gratitud, según un autor, es un secreto que no puede revelarse por sí sola. Tú tienes que participar, tú tienes que moverte, tienes que actuar. Y la gratitud comúnmente nos invita a hacer eso. Nos motiva a actuar, a sentir, a desear, a poder expresar lo que hay aquí dentro. Pero, ¿cómo podemos expresar lo que sentimos, o lo que hemos vivido, o lo que hemos experimentado, si no somos verdaderamente motivados por Escritura? Y yo quisiera que nosotros hoy día podamos ser estimulados por las Escrituras a sentir una verdadera gratitud a nuestro Señor
por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho en ustedes, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en nuestra iglesia. Y este Salmo 107, nos va a permitir poder entender eso. Nos va a estimular a la gratitud. Y yo espero que podamos irnos hoy a casa con un corazón lleno de alegría por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Podamos pensar en lo bueno que ha sido el Señor quizás durante esta semana, podamos compartir ahí en los Crece, cuando nos juntemos nuevamente y podamos decir, estamos muy agradecidos del Señor, y así, estar soñando, pensando constantemente en lo bueno que ha sido el Señor, en lo bueno que ha sido el Señor. Y para eso, yo quisiera que ustedes puedan observar que este Salmo 107, que probablemente no sea muy conocido, ¿cuántos de ustedes han leído el Salmo 107? A ver, levanten su mano, por favor. Pocas personas, ¿ven? Pocas personas. Por lo tanto, posiblemente su contenido no sea muy accesible. Pero ustedes van a dar cuenta que a pesar de que son varios versículos, este salmo puede dividirse en tres grandes secciones. ¿Ya? Tres grandes secciones. La primera sección están en los versículos 1 al 3, que vamos a titular allí como una invitación o un llamado a la gratitud. Luego, del versículo 4 al versículo 33, vamos a titular allí como 4 ejemplos o motivos de por qué yo debería sentirme agradecido. Y luego, del versículo 33 hasta el final, vamos a examinar allí simplemente una breve exhortación a la gratitud. Entonces, es bien sencillo este salmo al momento de poder dividirlo. Y al momento de dividirlo también nos permite a nosotros poder profundizar en él. Así que yo quiero que ustedes puedan conmigo, en primer lugar, ir a este salmo y podamos, en primer lugar, mirar los primeros 3 versos que este salmo nos expresa. Ven ustedes el texto bíblico y permítanme poder leer, que va a ser la única lectura que voy a tener de este salmo. Luego voy a ir refiriéndome al salmo más como referencia, y ahí va a ser importante que ustedes puedan tener el texto en su mano. Pero esta va a ser la lectura más breve que haré yo del salmo en los primeros 3 versos. Dice así el Salmo 107, versículo 1 al 3. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quien reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Noten ustedes el énfasis. Den gracias al Señor. Den gracias al Señor. Nosotros, los creyentes, vivimos constantemente en medio de personas muy mal agradecidas. Son muy pocas las ocasiones en las que yo me he encontrado con personas que tienen mucho que agradecer. Y al contrario, lo que he visto constantemente es a personas que se jactan de sus propias capacidades, autosuficiencia, de su independencia y de que todo lo que tienen sencillamente es porque ellos lo han logrado con sus propias fuerzas. ¿Por qué somos tan ingratos? Hay alguien que dijo una vez que la ingratitud a veces viene de esta imposibilidad de pagar. Cuando yo reconozco que alguien ha hecho algo a favor de mí, de alguna manera de inmediato viene a mi corazón el sentimiento de que yo debo retribuir esto. Y como no soy capaz de retribuir tanto amor, tanta generosidad, prefiero mejor no reconocer lo bueno que ha sido esta persona, o que ha sido Dios, o que ha sido una institución o un grupo de personas que me han ayudado en alguna área. La ingratitud, lamentablemente, es algo que es muy característico de nuestra sociedad. Pero nosotros los cristianos no debiera caracterizarnos la ingratitud. Nosotros los cristianos debiéramos
comportarnos y sentir de una manera muy diferente. Nosotros los cristianos debiéramos más bien destacarnos por ser personas agradecidas. Y esto es por todo lo que involucra la vida, el ser creyente. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que un día llegaremos a ser se debe simplemente a que Dios ha sido bueno con nosotros. Si Él no fuera bueno con nosotros, nosotros no estaríamos acá. No estaríamos y no seríamos lo que somos y no tendríamos lo que tenemos y posiblemente en muchas cosas que en estas circunstancias estaríamos muy carentes. Pero nos cuesta ser personas agradecidas. No obstante, este Salmo 107, intenta instruirnos en eso. Este Salmo 107 intenta mostrarnos que la gratitud, al observar a un Dios salvador, redentor, el creyente debiera llenarse de gratitud. Es difícil poder establecer una fecha de este Salmo. Muchos comentaristas ahí se pelean con respecto a cuándo se llevó a cabo la composición de este Salmo. Pero los primeros 3 versículos nos ayudan un poquito, al parecer, a entender de que este Salmo es probable que se haya escrito post-exilio. Es decir, después de que el pueblo de Judá se haya ido a Babilonia y haya estado allí sufriendo, pasando necesidades, en una tierra lejana, donde aquello que se les había prometido ya no estaba en su poder y que por lo tanto eran extranjeros, peregrinos en otro lugar. Principalmente el versículo 3 pareciera que tuviera esa idea cuando dice de que Dios es quien reúne a su pueblo de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Dios estaba trayendo nuevamente a su pueblo, a su tierra. Y este pueblo, en este proceso, en esta transición, había observado la gracia de Dios, cuya gracia era inmerecida. Porque si este pueblo se había ido, si este pueblo estaba sufriendo, si este pueblo estaba pasando necesidad, era por culpa suya, era por culpa del mismo pueblo que no había obedecido a Dios, que no había atendido a la ley de Dios y que de alguna manera, a causa de sus malas decisiones, estaba sufriendo consecuencias de su propio pecado. Pero es allí, ¿saben? Es allí, cuando tocamos fondo como este pueblo, es cuando comenzamos nosotros a reconocer el Dios que tenemos. Es allí y no antes, no en la prosperidad. Es en la necesidad, en los defectos, en los problemas, en las dificultades, cuando no somos capaces de darnos cuenta que hay muchas cosas por las que tenemos que agradecer y que el Dios que tenemos ha sido un Dios bueno con nosotros. Un Dios bueno, un Dios que ha tenido misericordia. Y en este texto, ese Dios bondadoso se manifiesta a través de algunas acciones. Es interesante observar aquí en el Salmo 107 cómo el salmista establece algunas acciones, algunos atributos de Dios. El salmista dice de que ha sido por la misericordia de Dios que este pueblo ha regresado. Es la bondad de Dios que ha producido que este pueblo pueda volver nuevamente a ser libre y llegar a su tierra. Es la redención de Dios quien ha liberado a este pueblo de los adversarios, y también la sabiduría de Dios la que ha reunido nuevamente a este pueblo en un lugar específico. Entonces, noten ustedes esta acción de Dios, esta acción misericordiosa, donde tú y yo no merecemos nada, sino que solamente el castigo, esta acción bondadosa de Dios, esta acción liberadora, donde el concepto redención siempre involucra un pago, esta obra sabia de Dios en la que
a pesar de que nuestros propios pecados nos separan de Él y nos separan de nuestros hermanos, en su sabiduría, Él vuelve a reunirnos. Yo creo que es interesante que cuando pensemos en gratitud, pensemos en Dios. Y que al momento de estimular en nosotros la gratitud, que es algo que necesitamos no solamente hoy, necesitamos toda la vida, en cada momento. Nuestra espiritualidad requiere gratitud. Cuando pensemos en eso, pensemos en cómo Dios ha obrado a nuestro favor. Ha obrado siendo bondadoso cuando no lo merecíamos, siendo misericordioso cuando no teníamos nada más que simplemente muchas razones para ser castigados, cuando hemos sido liberados, cuando la verdad, la razón de por qué estamos sufriendo es a causa de nuestros propios pecados, y cuando vemos también su sabiduría obrando a favor de nosotros. Entonces, noten ustedes, a partir de estos primeros 3 versos, el autor invita al pueblo a ser un pueblo agradecido. Porque la gratitud no se centra en ti, en mí, en lo que hago o en lo que hacemos, sino en Dios, en lo que Él ha hecho, para que podamos hoy disfrutar y experimentar todo lo que estamos disfrutando. Entonces, versículos 1 al 3, podríamos catalogarlo allí como una invitación a la gratitud. ¿Cuánto ves tú hoy a Dios obrando en tu vida? Yo quisiera que pudieras detenerte un momento allí, porque podemos pasar de largo, de inmediato al otro trozo de este pasaje, sin antes preguntarnos un poco acerca de eso. Va a ser imposible que tu corazón se llene de gratitud si tú ignoras lo que Dios ha hecho por ti. Va a ser imposible. Tú necesitas recordar, tú necesitas saber dónde un día estuviste, dónde hoy estás, y que todo eso ha sido solamente gracias a la obra de Dios en ti, en nosotros, como iglesia. Por eso, esto es un culto de acción de gracia, pero un culto en el cual no nos agradecemos a nosotros mismos. Sería ridículo eso. Es un culto de acción de gracia dirigido hacia Dios, porque si estamos acá es porque Él ha obrado misericordiosamente. Él ha obrado siendo bueno con nosotros. Él ha estado con nosotros en momentos muy oscuros, pero también ha sido quien, por su misericordia, nos ha levantado y nos permite hoy día estar aquí. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que ustedes miren en el texto. El salmista está haciendo una invitación. La invitación es: agradece al Señor. Ahora, quizás tú dices, pero la verdad no tengo mucho que agradecer. Bueno, el salmista te va a dar 4 ejemplos en los que Él te invita a que puedas tú identificarte con alguno de ellos, para que ese corazón que hoy día dice, no tengo nada que agradecer, pueda ser estimulado hacia la gratitud. Y estos 4 ejemplos están allí, en los versículos 4 al 32. Aquí hay 4 ejemplos que podríamos, de alguna manera, definirlos en estaciones o condiciones. Hay un ejemplo o una circunstancia en la que Dios marca una vida en un estado de peregrinación. Luego está un segundo estado en el que Dios también llama a los lectores a reflexionar en una condición de encarcelamiento. Hay un tercer ejemplo que tiene relación con la enfermedad. Y por último, con una situación adversa que es una tormenta. El salmista está buscando de alguna manera que tú te identifiques con alguno de estos ejemplos, para que tú digas, sí Señor, yo estuve ahí y yo vi tu gracia y vi tu mano. Yo vi cómo tú me libraste de la enfermedad. Yo vi cómo tú me
has conducido hasta este lugar y he llegado aquí no porque soy más sabio, no porque soy más inteligente, ha sido tu mano la que me ha guiado. Es verdad, yo me sentí en muchas ocasiones como en una cárcel, en tiniebla y en oscuridad, esclavo de mis propios pecados y malas decisiones, y fuiste tú quien me libraste. Así como también en muchas ocasiones me encontré en una tormenta, donde mis fuerzas ya no podían, y yo veía cómo el agua entraba en el bote, mas tú calmaste todas las cosas. Los versículos 4 al 32 hablan de eso. 4 ejemplos en el que Dios nos invita a nosotros a ser agradecidos. Pero, nuevamente, yo quisiera que tú pienses un poco, no necesariamente de inmediato en estos 4 ejemplos. Quiero que pienses en tu vida. En estas últimas creces que hemos tenido en casa, no sé si tú te has dado cuenta, pero hemos incluido un ítem que habla acerca de cómo ha estado tu semana, tienes algún motivo para orar, y hay algunos tópicos allí, alguna petición, algún motivo de gratitud, no sé, intercesión, etc. Y no sé cuántos de ustedes han aprovechado esa oportunidad para poder compartir con los hermanos algún motivo de petición o de gratitud. Yo a veces siento que, no solamente hablando de la sociedad, sino que hablando ahora de nosotros, ¿ya? Que nosotros no solamente vemos a una sociedad ingrata, siento que nosotros somos bastante ingratos, aunque sea con nuestras palabras. A veces pensamos que nuestra vida es una vida cíclica. Siempre pasa lo mismo, no hay nada nuevo, no hay nada que decir, no hay nada que compartir, o siempre damos gracias por lo mismo. Doy gracias por el pan, por la comida, por la vida, por la casa, por la familia, etc. Pero no hay nada nuevo que compartir. Yo no sé si eso es porque somos muy distraídos y no somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Será que tal vez somos ingratos y que por lo tanto realmente no reconocemos la bondad de Dios? O quizás somos orgullosos y no estamos dispuestos a reconocer nuestras debilidades y cómo Dios nos ha librado. Reitero, nosotros como iglesia tenemos mucho que agradecer. Y cada uno de nosotros como individuos también tenemos mucho que decir con respecto a eso. Pero observo que lamentablemente, en lugar de ser personas que agradecemos, somos personas que mayoritariamente nos caracterizamos por jactarnos. Nos jactamos de lo que tenemos. Nos jactamos de lo que somos. Incluso, en muchas ocasiones, utilizamos el lenguaje para manifestar una humildad modestia. Una humildad que no está de acuerdo con el Evangelio. La Escritura nos dice a nosotros que toda jactancia es pecaminosa y que si nosotros nos debemos gloriar en algo, solamente debemos gloriarnos en el Señor y en nuestras debilidades, pero nos cuesta mostrarnos débiles y por esa razón, quizás en muchas ocasiones el Señor nos da ejemplos como estos para que podamos nosotros observar que somos barro y que hay muchas cosas de las cuales ustedes y yo debemos estar agradecidos. Si ustedes miran el texto, reitero, aquí hay 4 circunstancias bien complejas en las que el autor intenta de que sus lectores se puedan identificar. La primera de ellas está allí en el versículo 4 y que tiene relación, como les decía, con
esta idea de vagar perdidamente. Si ustedes miran los versículos 4 en adelante, 5, ustedes van a observar allí a un personaje que se expresa diciendo de que está vagando, perdido, hambriento y sediento, sin llegar a ningún destino. Esa circunstancia podemos titularla como peregrinación. No sé hacia dónde voy, pero si he llegado a algún lugar, el texto explica que ha sido simplemente por Dios. Pero esa es la primera circunstancia. Personas perdidas, que no saben hacia dónde va la micro y que pierden su tiempo mirando hacia un lado, preguntando una dirección y no son capaces de llegar a una ciudad establecida, a poder tener estabilidad. Y muchos de nosotros, creo yo, en algún momento estuvimos así, perdidos como el teniente Bello. No sabíamos hacia dónde íbamos, qué íbamos a hacer, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia que ustedes observan está allí en los versículos 10 y 11, donde esta segunda circunstancia se caracteriza por una acción o una condición de estar encarcelado. El texto habla de una condición en la que el personaje se siente en tinieblas, se siente obstruido. Y la razón de este encarcelamiento es que ha sido rebelde a la palabra de Dios, dice el texto. Y debido a eso, él está sufriendo las consecuencias. Él no solamente está perdido, si que fuera una idea progresiva, sino que hoy día está completamente nublado, encerrado, esclavizado. Y el autor dice, bueno, muchos de nosotros también estuvimos en esa situación, encarcelados, dominados por Satanás, incapaces de poder actuar sin la ayuda de Dios. Pero el autor no se queda ahí y muestra un tercer ejemplo. Y este tercer ejemplo está allí en los versículos 17 y 18, y donde el autor habla acerca de una condición de enfermedad, donde la comida le generaba asco, dice el texto, y donde él sentía dolor, donde él observaba que esto era también consecuencia de su propio pecado y que su condición era una condición doliente, ¿no? Y por último, está allí la cuarta acción, que es la de la tormenta, donde se nos hace el relato de una tormenta que se levanta allí en un barco y donde los marineros están desesperados porque observan que la muerte está cerca y no tienen ninguna salida, ninguna salida. Observa tú esas circunstancias y observa también tú cómo estas circunstancias llevaron a estos personajes a hacer una cosa. El texto comenta de que la forma en la que ellos llegaron a salir de allí fue, primero que todo, al sentir una angustia tremenda, una angustia desesperante, que los llevó a hacer una sola cosa: orar a Dios. Este texto, de alguna manera, marca un tono, un énfasis constante. Dios te permite pasar por momentos difíciles, al punto que no hay otra cosa más que lamentarse. Y solamente tienes un solo medio de gracia para poder salir de dicho aprieto. Ese aprieto se sale con oración, para responder posteriormente con un canto de gratitud. ¿No tú eso? Problemas, desesperación, angustia, oración, canto de gratitud. Ahora tú te preguntas, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo? ¿Hacia dónde Dios me está conduciendo? Bueno, si en tu situación no estás orando, déjame decirte que el salmista está diciendo, ora. Porque es allí en la oración donde tú reconoces quién eres y reconoces también quién es Dios.
Allí en la oración es donde tú reconoces que no tienes fuerzas ante la enfermedad, ante las circunstancias adversas, ante esa condición en la que no tienes salida, en esa situación en la que tú observas que estás perdido. Es allí, en la oración, donde tú reconoces quién eres y reconoces también quién es Dios. Y antes que no ocurra eso, evidentemente lo que va a marcar tu vida es angustia. Pero cuando tú y yo aprendemos a descansar en la oración, lo que llena nuestra vida, según el Salmo, es la alegría, el canto de la gratitud. Así es Dios. Así es como Él obra. A veces Él nos lleva a situaciones extremas, situaciones que no queremos y donde lo menos que sentimos es gratitud, para que luego podamos nosotros reconocer que Él es Dios, que Él sabe lo que está haciendo, que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar la prueba y para reconocer cuán grande es su amor, cuán bueno es Él, cuán misericordioso ha sido en mi vida y cómo Él me ha librado de las manos de mi adversario. Es imposible, hermanos, que ustedes y yo podamos reconocer lo bueno que es Dios si no pasamos por estas circunstancias difíciles, sea estas circunstancias de peregrinación, de encarcelamiento, de enfermedad o de tormenta. Es imposible que tú y yo podamos conocer con mayor profundidad a Dios y si no pasamos por esta situación. Pero Dios, a través de este salmo, nos dice que Él usa todas las cosas para dicho propósito, para que no nos quedemos allí encarcelados, ni tampoco allí perdidos, ni tampoco allí enfermos o en la tormenta, sino para que podamos observar el poder de Dios, lo maravilloso que es, y que si Él no hubiera obrado, si Él no hubiera actuado, hubiéramos estado perdidos. Entonces, los versículos 4 al 32 nos dan esos ejemplos y nos llevan a nosotros, reitero, a mirarnos a nosotros mismos con más modestia, con más humildad. No somos tan fuertes como creemos. Y está bien que no seamos fuertes. Está bien que reconozcamos que somos débiles, porque es allí, como dice Pablo, ¿no?, en la debilidad donde la gracia del Señor se manifiesta. Si tú eres fuerte, si tú eres autosuficiente, si no eres capaz de arrodillarte y suplicar la ayuda de tu Señor, difícilmente tú podrás conocer el poder de tu Señor. Difícilmente tu corazón se llenará de gratitud. Difícilmente podrás tú poder experimentar lo bueno, lo misericordioso que es Dios para tu vida y para mi vida. La debilidad tiene que ser parte de nuestra andar. Y debemos valorar el medio de gracia que es la oración. Este salmo nos muestra que siempre la salida es la oración. Dios responde a la oración. Dios actúa según la oración. Dios obra según la oración. Pasamos necesidades a veces de pura locura, de puro orgullosos, de puros necios, sabiendo que Él nos ha otorgado un medio de gracia, que es la oración, y que muy poco quizás valoramos o practicamos. Este salmo nos enseña a nosotros que Dios está en búsqueda de nosotros a través de circunstancias difíciles para que ustedes y yo podamos conocerle más. Entonces, no solamente hay una invitación a la gratitud en los primeros 3 versos, sino que
hay un modus operandi en los versículos 4 al 33, donde Dios se manifiesta a través de circunstancias difíciles para que ustedes y yo no solamente podamos reconocer nuestra debilidad y necesidad, sino también para que podamos observar y reconocer lo grande y lo poderoso que es Dios. Pero también, y por último, versículos 33 al 43. Aquí hay una exhortación a aferrarnos al gran amor de Dios. Muy interesante cómo el último verso termina este salmo cuando pregunta, en la 60 aparece como una pregunta. ¿Quién es sabio? Dice. Que considere estas cosas y entienda bien el amor del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el autor en esta última sección? El autor está haciendo un llamado no solamente a aferrarse a la misericordia de Dios, sino más bien a recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Nosotros carecemos no solamente de ingratitud, ¿no?, sino también de olvido. Para nosotros es muy fácil olvidar cosas importantes, olvidar a personas que nos ayudan, pero sobre todo olvidar a Dios como Él nos ayuda. En la necesidad todos nos acordamos de Dios, en la prosperidad todos nos olvidamos de Dios. Pero la idea de estos salmos, al momento de recontar la historia y de recordarnos ciertos eventos, tienen ese propósito: recordar lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que ha sido Dios y cómo Él ha obrado poderosamente en nuestras vidas, en la vida de su pueblo, ayudándolo y protegiéndolo. Ahora, sin embargo, hay una idea interesante dentro del texto donde ustedes pueden observar que Dios está haciendo algo dentro del texto, en los últimos versos, que pareciera fuera un estímulo, un llamado de ánimo a ese pueblo que está lejos, que todavía está en Babilonia y que no quiere regresar porque sabe que volver nuevamente a Israel, volver nuevamente a esa tierra, es volver a un lugar de destrucción, a un lugar desolado. En cambio, Babilonia es un lugar en el que yo puedo seguir disfrutando a pesar de las necesidades y todo lo demás, pero Dios dice, no, regresen. Y aun cuando en esta tierra pueda haber desierto, yo convertiré dicho desierto en ríos. Y aun cuando pueda estar desolado, el texto dice, yo convertiré esto en manantiales, lo cual nos muestra una verdad muy interesante y que es un motivo también de nuestra gratitud. Dios no solamente obra en nosotros, sino que Él también es capaz de transformar las cosas de tal manera que para nosotros es inexplicable. Aquí hay dos grupos de personas en la última sección de este salmo. Están los malvados y los nobles que no obedecen a Dios, que no quieren nada con Dios, y están aquellos que son hambrientos y que son rectos y que buscan al Señor y que esperan de Él grandes cosas. El texto dice en la última sección de que al noble Dios lo hará perderse y al recto Dios lo llenará de alegría, al hambriento lo saciará, en cambio aquel que hace el mal se perderá. Lo cual significa de que Dios tiene el poder de transformar al débil en fuerte, al último en primero, a darle vueltas al mundo y poner las cosas al revés, mostrándonos así que el Dios que tú tienes, mi Dios, tu Dios, no tiene ninguna limitación. Él tiene poder para cambiar todas las cosas. Él tiene el poder para transformar todas las cosas. Pero tú y yo debemos aferrarnos a su amor, a su gracia,
a su misericordia, porque Él ha sido bueno. Y esa es como la gran idea. El versículo 1 y el versículo 43, termina de la misma manera. El énfasis es el mismo. El amor eterno de Dios, presente para su pueblo. Ese amor inagotable. Ese amor que también es algo que ustedes y yo hemos experimentado. Tal vez en diferentes circunstancias o situaciones, pero que nos ha guiado cuando hemos estado perdidos, nos ha liberado cuando nos hemos sentido encarcelados, nos ha sanado cuando nos hemos sentido enfermos, así como también nos ha rescatado cuando nos hemos sentido en una tormenta. Este salmo busca eso, hermanos. Busca que tú y yo, como dice el primer verso, versículo 1, demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú, Señor, eres bueno. Gracias te damos porque tu amor perdura para siempre. Y te pedimos que no seamos indiferentes, Señor, a tanto amor mostrado en la historia, pero también en nuestra vida. Tú muy bien sabes, Señor, de las cosas que nos has librado, incluso de aquellas cosas que nosotros ni siquiera somos conscientes. Pero hoy nosotros, a partir de tu palabra, queremos llenar nuestro corazón de gratitud y darte gracias, Señor. Darte gracias por lo bueno que has sido. Te damos gracias porque tú nos has librado y porque tu amor, este amor misericordioso, este amor pactual, es fiel a su pueblo. Gracias, porque solamente por ti que hoy tenemos vida y cumplimos un año más. Señor, nosotros queremos suplicarte que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre y la comunión de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros, así como ha estado durante estos 9 años, y esté con nosotros muchos años más, y con toda también la familia de Dios que cree en ti y que te ama. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.